Buenas tardes, buenas noches, buenos días cuando escuchéis esto. Bienvenidos a un nuevo programa de La Cabaña del Viejo Cranky. Para los que llevéis poco tiempo, ya sabéis, es el spin-off del sótano del Honeypot dedicado a hablar de trasfondo. Como hemos dicho en varios programas, hemos decidido intentar retomar un poco el trasfondo y para eso resucitamos la franquicia de La Cabaña del Viejo Cranky. En esta nueva andadura vamos a hacer pequeños episodios, en un principio centrados en contar la historia general del universo de Malifaux. En este primer capítulo vamos a hablar sobre los inicios de dicha historia. Luego, si vemos que tiene éxito y nos apetece, una vez que rematemos toda esta historia general de ambientación, probablemente, y ya veremos qué pasa con esto, no es una promesa, vayamos o tal vez traduciendo historias concretas o tal vez hablando sobre trasfondo de bandas. Eso ya lo iremos viendo. Cualquier comentario nos lo podéis dejar abajo. Si tenéis dudas de trasfondo, también podéis comentarlas abajo. Igual en próximos programas las vamos respondiendo. Hace mucho tiempo, Malifaux estaba habitado por gente similar a la que habita la Tierra. Se amaban y luchaban entre ellos, y eran capaces de crear tanto objetos de gran belleza como armas de guerra. Las primeras civilizaciones conocían la magia y estudiaron su uso. Cuando un imperio se desmoronaba y otro nuevo surgía, llevaba aparejado un incremento en los conocimientos tanto de la magia como de la tecnología. Con el tiempo, los habitantes de Malifaux llegaron a considerar que eran maestros de la magia y la tecnología, y fueron capaces de superar los mayores problemas que los aquejaban como especie: pobreza, enfermedad, dolor, etc. Finalmente, los más inteligentes de entre ellos encontraron formas de vivir indefinidamente y marcaron el comienzo de una era de paz y prosperidad. Poco a poco, sin embargo, estos visionarios se aburrieron en sus largas vidas y buscaron nuevas formas de entretenerse. Algunos crearon artes impresionantes que sobrepasaban los límites de los sentidos. Otros se propusieron reunir todo el conocimiento de su gente para compartirlo libremente entre sus hermanos. Otros se adentraron profundamente en los reinos de la magia. Otros alteraron sus cuerpos y los de los que les rodeaban para alcanzar formas que les resultaran placenteras, creando nuevas razas a través de la mezcla de ciencia extremadamente avanzada y de rituales mágicos. Un puñado de inmortales aburridos empezaron a centrarse en tareas cada vez más oscuras. Encontraron y dominaron formas peligrosas de perder el tiempo. Encontraron en su interior las peores perversiones y los deseos más terribles, y sin conocer límites los volcaron contra sus semejantes. Se deleitaban en la miseria, sometían a sus parientes a crueles y sádicos experimentos únicamente para su deleite y diversión. La enfermedad y el dolor abundaron de nuevo en Malifaux. Embriagados de su propio poder, estas entidades dejaron a un lado sus nombres y sus almas mortales, y adoptaron sobrenombres para describir a sus nuevos yos: plaga, obliteración, meridium, desesperación. Pero para aquellos que no habían ascendido, solo había una palabra para describir en lo que se habían convertido: tiranos. Estos tiranos eran tan poderosos que parecían dioses. La gente de Malifaux, desesperada, agotó todas las fuerzas disponibles para detenerlos. Recurrieron a nuevas magias y exploraron tecnologías peligrosas. Criaturas fueron creadas a través de rituales mágicos y engendradas en cubas alquímicas para ser desatadas sobre los tiranos con la esperanza de explotar alguna debilidad desconocida. Ejércitos como el mundo nunca había conocido marcharon a la sombra de terribles máquinas de guerra que destruyeron continentes enteros. A pesar de los mejores intentos de los habitantes de Malifaux, nada parecía capaz de resistir la potencia de la magia de un tirano o su dominio de las ciencias. Las grandes máquinas de guerra fueron barridas como juguetes y ejércitos enteros fueron masacrados en un abrir y cerrar de ojos. Cuando todo parecía perdido, fue la reina del pueblo quien reavivó la esperanza de la victoria. Titania reunió a su lado a los guerreros, artífices y místicos dispersos y les habló de sus sueños y de la máquina que vio en ellos. La máquina, afirmó, le permitiría aprovechar el poder de la muerte misma, con el fin de destruir a los tiranos de una vez por todas. Ese rayo de esperanza era todo lo que los supervivientes necesitaban. Aunaron sus esfuerzos hacia la creación del dispositivo de Titania, que recibió el nombre de Quitera. Sin que los seguidores de Titania lo supieran,
Ella los había traicionado. El dispositivo Quitera no fue diseñado para simplemente canalizar el poder de la muerte, sino más bien para atraer a la personificación de la muerte, conocida como el espíritu de la tumba, a Malifaux. Cuando se abrió, el espíritu de la tumba cumplió su parte del trato e infundió a Titania con su poder. Su reina volvió el poder del espíritu de la tumba hacia los tiranos, matando sus cuerpos físicos. La gente que había construido Quitera trabajó desesperadamente en deshacer lo hecho. Fueron incapaces de cerrar el dispositivo, si bien consiguieron impedir que el portal se abriera más de lo que ya lo había hecho. El poder nigromántico del espíritu de la tumba se estaba filtrando a través del dispositivo, pero el espíritu de la tumba no era capaz de entrar para devorar toda la vida sobre Malifaux. Canalizar tanto poder nigromántico había matado a Titania, pero en lugar de morir se convirtió en un cadáver sentiente. Ella esperaba admiración de su pueblo por derrotar a los tiranos, pero sus súbditos habían visto lo que casi había desatado sobre el mundo y se volvieron contra ella. Los no muertos nunca habían existido en Malifaux antes de Titania, y sus antiguos súbditos estaban preocupados, ya que creían que ejecutarla podría liberar su alma corrupta, convirtiéndose en una amenaza mucho mayor de lo que ya lo era. En su lugar, alteraron los planos de Quitera y construyeron una segunda estructura, Nitera, que servía como prisión para Titania y aquellos miembros de su corte que aún le eran leales. Se creía que Nitera la mantendría contenida para siempre. En las décadas que siguieron al final de la guerra, los supervivientes empezaron a darse cuenta de que los tiranos no habían sido derrotados del todo. Sus formas físicas habían sido destruidas, cierto, pero sus espíritus habían resistido el ataque de Titania y permanecían en el éter. Aunque relativamente impotentes en esta forma etérea, los tiranos aún podían ejercer su influencia sobre el mundo, y peor aún, parecían capaces de formar vínculos espirituales con los mortales, otorgándoles poderes y consumiendo su alma, llegando a ocupar su cuerpo y ganando de nuevo una envoltura física. Temiendo el regreso de tan poderosos enemigos, la gente de Malifaux centró su atención en encerrar a los tiranos en prisiones mágicas. Estas prisiones variaban en forma y función, utilizando aquello que funcionaba mejor para cada uno de los diferentes tiranos. En muchos casos, utilizaron los propios poderes de los tiranos contra ellos. Meridion obtuvo su poder de las líneas ley que cruzan el mundo, por lo que los supervivientes lo aprisionaron dentro de esas mismas líneas ley, forzándolo a destruir su fuente de poder si quería escapar. El poder de obliteración provenía de su habilidad para manipular el tiempo y eliminar cosas de la realidad, por lo que sus carceleros construyeron su prisión a partir de la propia forma espiritual del tirano, asegurándose de que cualquier intento de éste por escapar supondría un suicidio. Otros tiranos, por contra, eran demasiado sutiles o poderosos para ser atados de esta forma, por lo que recurrieron a prisiones más rudimentarias. La peste estaba atada en la necrópolis bajo la ciudad de Malifaux y protegida con hechizos que desviaban a todo aquel que se acercaba en otra dirección. Cherufe fue encarcelado en una jaula en el cielo, donde sus llamas chisporroteaban y morían ya que no tenían combustible. Desesperación estaba sellada dentro de una caja rompecabezas. Algunos tiranos se dieron cuenta de lo que estaba pasando y eligieron exiliarse a sí mismos a diferentes reinos de la realidad. Nitemare huyó al mundo de los sueños, mientras que el dragón dividió su esencia por la mitad, dejando parte de sí mismo en Malifaux, mientras su otro yo viajó a través de las dimensiones hacia otro mundo, la Tierra. El pueblo de Malifaux había ganado la guerra contra los tiranos y atado sus espíritus, pero el precio que pagaron por su victoria fue muy alto. Los tiranos habían usado su magia y ciencia para retorcer las mentes y cuerpos de sus sirvientes y enemigos, convirtiéndolos en herramientas útiles. Ahora, los supervivientes de estos experimentos luchaban por encontrar un lugar en el mundo. Algunas de estas criaturas, como los Nephilim, dieron la espalda a sus antiguos amos y se dedicaron a cazar a los que aún servían a los tiranos. Otros buscaron cualquier fragmento de magia dejada atrás por los tiranos caídos, usándola para mutar sus formas para que sus hermanos vengativos no los reconocieran. Poco a poco, los supervivientes de la guerra comenzaron a alejarse unos de otros. Las grandes ciudades, antiguamente asociadas a los tiranos, fueron rechazadas mientras que la gente migraba hacia tierras salvajes. Con cada generación, la antigua civilización fue quedando cada vez más lejos y la gente volvió a vivir en tribus y manadas.
Y con esto rematamos el capítulo hoy. Podéis encontrarnos en redes, en Facebook como El Sótano del Honeypot, en Twitter como @podcasthoneypot. También podéis escribirnos a nuestro correo electrónico elsotanodel@gmail.com y nos podéis escuchar en las clásicas plataformas buscando El Sótano del Honeypot en iVoox, iTunes, Spotify. También estamos en nuestro canal de YouTube por El Sótano del Honeypot y creo que eso sería todo. Gracias por escuchar y me voy a que me revienten al Armored Core.